buenas tardes. Volvemos con los resultados de la más reciente encuesta Inbamer para Noticias Caracol y Blue Radio. Les vamos a mostrar cómo está la intención de voto y quiénes encabezan las preferencias, cómo se mueve este escenario electoral al final del año 2025. Empecemos entonces. Martín Orozco me acompaña de la firma Inbamer. Martín, volvamos a revisar los datos de esos 15 primeros candidatos. Muy buenas tardes. María Alejandra, buenas tardes. Sí, la intención de voto en los 15 primeras personas la lidera Iván Cepeda con 31.9%, luego Abelardo de las Priesas en segundo lugar 18.2%, Sergio Fajardo 8.5%, y ya en menos del 4.5%, que es el margen de error, está el voto en blanco, está Miguel Uribe Londoño con 4.2%, Claudia López 4.1%, Vicky Dávila 3.7%, Juan Carlos Pinzón 2.9%, Germán Vargas Lleras 2.1%, Santiago Botero 1.8%, Juan Manuel Galán 1.6%, Aníbal Gaviria 1.3%, tanto Enrique Peñalosa como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia 1.1% y Camilo Romero 1%. Ya empiezan a darse algunas decisiones políticas de acuerdo a lo que está presentando esta realidad, esta fotografía de la encuesta. Martín, ¿qué tan contundentes y definitivos eventualmente en cómo se distribuye hoy esta intención de voto podrían interpretarse esos datos? No son nada concluyentes todavía, son concluyentes a ojos de hoy, pero claramente Iván Cepeda se está consolidando como el candidato único de la izquierda, mientras que los otros espectros políticos, es decir, los que se denominan independientes, los de centro-derecha y los de centro, todavía, supongo yo, tienen que conformar coaliciones para poder llevar un candidato más fuerte a la contienda que vamos a tener en mayo. Sí, de acuerdo a estas cifras, ese 31.9% de Iván Cepeda, como usted lo dice, pareciera consolidar el voto, obviamente izquierda, centro-izquierda. También, digamos, revisemos el cuarto, nos hemos concentrado en los tres primeros, pero tenemos a Miguel Uribe Londoño, el primero del Centro Democrático que aparece, digamos, en esta lista, y muy lejos, después con el 1.1, está María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Recordemos que Andrés Guerra se retiró y Paola Holguín tiene el 0.5. Paola Holguín tiene el 0.5. En ese Centro Democrático, ¿qué pasa con esa candidatura de Miguel Uribe? ¿Cómo sería? Digamos que si llegaran a definir el mecanismo que en teoría se unas encuestas, ¿no? Eran unas encuestas, ya no sabemos hacia dónde va en realidad el partido, pues en este caso debería estar ganando Miguel Uribe por encima, muy lejos de María Fernanda Cabal, de Paloma Valencia y de Paola Holguín. Claudia López está de quinta en esta encuesta, 4.1. La candidatura de Claudia López se ha convertido en una candidatura bastante solitaria. Ella va en su imparable, como lo llama, recogiendo firmas, la presentará el 17 de diciembre, las presentará el 10 de diciembre. Y ¿agrupa qué tipo de votantes hoy en día Claudia López? ¿Dónde podría ganar? No tiene mucha fortaleza en ninguno de los espectros, pero uno podría decir que tiene un poco más de los de centro y de los de corriente política, pero son números tan bajitos que todavía no muestra una fortaleza categórica. Lo que sí hay que decir de Claudia López es que después de Iván Cepeda es la candidata de estos 33 más conocida. Entonces, tiene un alto reconocimiento. Sí, lo que sorprende es que el 79% de los votantes dicen conocerla, un 40% tiene una opinión desfavorable y un 30% una opinión favorable. Entonces, numéricamente hablando, todavía tiene el camino muy complejo a futuro. Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón, que también hacen parte de esas figuras de la derecha, ya no específicamente del Centro Democrático, pero que sí quieren ganarse ese lugar peleándoselo con Abelardo de las Priesas, que parece muy consolidado. ¿Podrían eventualmente crecer, sumarse con los otros sectores? Bueno, vamos hasta Vargas Lleras, que también estaría en esa coalición, ¿no? Han demostrado, digamos, algunas alianzas posibles. Entiendo que Vargas Lleras, empezando por ahí, ya anunció pues que va a ser cabeza de lista. Entonces no sé si finalmente va a terminar siendo candidato presidencial o no. Y de Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón hay que dividir la conversación porque son dos panoramas diferentes. Volviendo al conocimiento, Vicky también es de las más conocidas, con un 77%, y de eso un 43% es desfavorable, solo un 26% favorable. Entonces, en general, está generando mucho rechazo, y por eso, frente a las encuestas que vimos por ahí en marzo, antes de que existiera la ley de encuestas, sí se ve una caída
bastante grande. Y en el caso de Juan Carlos Pinzón es un panorama totalmente distinto, porque es un personaje que apenas lo conoce el 34% de los votantes, entonces digamos que todavía está por verse si a medida que aumente conocimiento puede tener posibilidades de empezar a marcar mejor en la intención de voto. De acuerdo, bueno, habíamos conocido en otras encuestas, y ayer lo mencionábamos en el análisis, que por lo menos Juan Manuel Galán había aparecido también en algunos primeros lugares. Sin embargo, ahora se descuelga y está en el 1.6. Todas estas coaliciones parecen que se tienen que poner sobre la mesa realmente a tomar decisiones, porque no es claro hoy con este liderazgo de Iván Cepeda, la parte de la izquierda, centro-izquierda, si el Frente Amplio, aquella posibilidad de esa consulta, se realmente llegue a concretarse. En esa consulta irían eventualmente Roy Barreras, que marca cero... Marca, ya te confirme. Bueno, Roy Barreras, que además ha estado muy molesto con los resultados de la encuesta, porque dice que no se compadece con lo que le está viendo en la campaña, pero marca 0.6%. Y también Juan Fernando Cristo, que tampoco se había decidido, pero esa consulta realmente parece muy complicada, porque tendría que ceder casi que Iván Cepeda a medirse con unos pequeños. Pero bueno, esas son decisiones políticas que cada uno de los espectros tomará, así como la de Juan Manuel Galán y otros sectores de centro. Veamos los próximos 15, los que bajan del 1%. Entonces, los próximos 15 son Luis Gilberto Murillo con 0,9%, Luis Carlos Reyes y Carlos Caicedo 0.8%. Hay que aclarar que en los otros también marcó 0.8% Héctor Olimpo, que está en Héctor Olimpo Espinosa, que está dentro del grupo de los alcaldes. Se retiraron Juan Guillermo Zuluaga y se retiró Juan Carlos Cárdenas, pero Héctor Olimpo Espinosa quedó en el listado y marca 0.8. 0.8. Efraín Cepeda 0.7, Paola Holguín 0.7, con 0.6 están Roy Barreras, David Luna y Mauricio Cárdenas, con 0.5 están Juan Daniel Oviedo, Mauricio Armitage y Felipe Córdoba, con 0.4 Mauricio Gómez Amín, que ya anunció que se adhiere a Abelardo. La entrada del Partido Liberal oficialmente a la campaña de Abelardo de la Espriella. Mauricio Liscano el 0.3 y Daniel Palacios y Juan Fernando Cristo con el 0.2. Para resumirle este gráfico completo de los 30, lo que podemos decir es que solamente hay 15 personas con más del 1%. Solamente hay 3 personas con más del 4.5%, que es el voto en blanco. Y 18 personas tienen menos del 1. 18 personas, tenemos muchos candidatos. Vamos a ver qué puntajes marcan cuando se le pregunta a los ciudadanos por los 3 primeros de esta encuesta. Sí, Iván Cepeda, sí, de la Espriella, y Sergio Fajardo. Martín. Sí, yéndonos a un escenario donde en teoría estuvieran solamente estas 3 candidatos, Iván Cepeda tendría un 45.6%, Abelardo de la Espriella 25.6% y Sergio Fajardo 24.9%. Claro, ayer nos preguntaban por qué los 3, y claramente es porque escogemos pues obviamente los 3 punteros de la lista general, y aquí vemos cómo se realinderan los votos. ¿Cómo se realinderan? ¿Cómo se organizan? Ahí lo que termina pasando es que, como decíamos al inicio, Iván Cepeda es claramente el candidato de la izquierda y se llevaría la mayoría de ese porcentaje de votos. El centro se dividiría en 3, una parte para Cepeda, una parte para Fajardo y algo para Abelardo, mientras que la derecha casi la mitad la tomaría de la Espriella, pero lo otro también se divide. Entonces, yo creo que el electorado, ante una cantidad tan grande de candidatos, todavía no saben bien a estas alturas cuál es el candidato que más los identifica, porque apenas van a comenzar los debates, digamos, en medios de comunicación. Hasta ahora hemos tenido solo debates en congresos privados o empresarios, y digamos, falta mucho para que el electorado pierda esa confusión que de pronto hoy hay, y a medida que vaya disminuyendo la lista de candidatos, eso también va a permitir que esa comunicación sea más sencilla para los que realmente queden. Claro, y que se defina también cuál va a ser ese punto emocional y racional de definición del tema grande de la campaña. Parece ser, por lo que dicen los colombianos, será la seguridad. También se ha planteado la salud, pero como la seguridad es un tema que todos abordan de una manera casi, digamos, casi igual, dándole más fortalecimiento a la fuerza pública, que vamos a ver ahora un poco en términos de instituciones, cómo está el apoyo a la fuerza pública en general. Serán esas diferencias ya propuestas concretas las que puedan hacer eventualmente pues una decisión o puedan llevar a la decisión de un votante. En
este caso, Iván Cepeda con el 45.6%. Ayer decíamos, ¿por qué Cepeda está tan consolidado? Para muchos ha sido una sorpresa a pesar de la consulta, y también hay que decirlo, a pesar de que Cepeda fue, gracias a que Cepeda ha estado pues también muy presente en la opinión pública, dada ser la contraparte en el juicio de Álvaro Uribe. Sí, además de la consulta, pues que son los primeros que se organizaron en esa consulta previa, y digamos que ahí tomó bastante reconocimiento. Vamos a ver cómo podrían ser los escenarios en las segundas vueltas con estos mismos tres candidatos. Iván Cepeda 59.1, Abelardo de la Espriella 36.2 en este escenario de los dos que de hecho van punteando en la pregunta general. El siguiente escenario sería Iván Cepeda y Sergio Fajardo, es decir, el primero contra el tercero hoy de la encuesta. Estaría Cepeda en 48.9 y Fajardo en 46.4, es decir, eso es un empate técnico, dado que el margen de error de esta pregunta es del 2.5. ¿Y el tercer escenario? Fajardo de la Espriella, que es un escenario ya más hipotético porque no son los que puntean, pero tendría Fajardo el 51.7 y Abelardo de la Espriella 38.9. La movilidad de Fajardo, que en estas segundas vueltas muestra pues una gana en este escenario, gana en el escenario y empata en el escenario con Cepeda. ¿Qué vemos de Sergio Fajardo? Lo que uno ve es que ante un escenario entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo, Iván Cepeda coge un poco de los votos de centro, al igual que obviamente Fajardo, porque se denomina de centro, pero toda la derecha prácticamente se iría a Fajardo, y eso hace que las cargas se emparejen y por eso estén en una situación de empate técnico. Para todo este análisis, además, hay unas medidas que son muy importantes, y es medir también los negativos de los candidatos, no solamente en favorabilidad o desfavorabilidad, que está en el informe completo, que están en nuestras plataformas digitales, sino esta gráfica que vamos a ver, y es por quién nunca votaría. Esa es una decisión muy contundente de los que manifiestan participarán en las elecciones. ¿Por quién nunca votaría? Y no votaría, por ejemplo, por Iván Cepeda el 23.9%, por Vicky Dávila el 12.6%, por María Fernanda Cabal el 12.3%, Abelardo de la Espriella el 12.2%, por Claudia López el 4.9%, y en el 4, Enrique Peñalosa tendría 4% de personas que dicen no votarían por estos candidatos. ¿Esto qué significa? ¿Qué es el no votaría nunca por? Es las personas que definitivamente rechazan a esos candidatos, que si uno lo piensa en términos numéricos tampoco es tan alto. El que más rechazo tiene es Iván Cepeda, que es el mismo que va liderando, pero es porque obviamente personas que se consideran de centro derecha nunca votarían por él. Mientras que las otras personas, o las dos siguientes, que son Vicky Dávila y María Fernanda Cabal, ocurre porque tienen un desfavorable demasiado alto y las personas de izquierda tampoco votarían por ellas. Al igual que Abelardo, que digamos no gusta en ese sector. Pero yo creería que todos los candidatos tienen un techo alto todavía, porque aunque esos cuatro tienen mayor rechazo, no es un rechazo, digamos, exagerado. En el caso de Iván Cepeda, que es el que más rechazo tiene, estamos hablando de que un 75% de los encuestados no dijeron que nunca votarían por él. Claro. Entonces sí mide un poco el rechazo, pero los rechazos a estas alturas todavía no son tan grandes. Y sobre todo porque lo que usted dice, no está nada definido, quedan 6 meses para las elecciones y las campañas realmente arrancan en enero. Todo este año 2025 hemos visto este apogeo democrático, por llamarlo de alguna manera, esta participación masiva de candidatos en una definición que todavía está obviamente en el corazón, en la decisión de los colombianos. Vamos a hablar del desempeño del presidente Gustavo Petro, uno de los aspectos más importantes de esta encuesta de Inbamer. Sí. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro está desempeñando su labor como presidente de Colombia? Veamos las cifras comparadas, Martín, entre agosto y noviembre. Sí, en noviembre, es decir, la medición actual tiene un 37.7% de aprobación, venía de un 37.0%, es decir, prácticamente lo mismo, y una desaprobación del 56.7% y venía del 57.8%, eso prácticamente, o en términos numéricos, María Alejandra, es que se mantiene. Es que se mantiene, y le quería hacer esa pregunta, ¿no es una tendencia al alza de la aprobación? Es más o menos lo mismo. Cuando uno mira las alrededor últimas, del 30, 35 sí, que siempre ha tenido. Digamos, las últimas, desde hace un año, noviembre 24, está 36, 35, 37, 37, o sea que es más o menos lo mismo. Lo que sí se puede decir es que no cae. Que no cae. Que no cae. Muy bien, además en el último año de gobierno, que es también un año de desgaste político.
Veamos ahora si el país va por buen o mal camino, una de las preguntas clásicas de esta encuesta. Sí, por buen camino dice el 34.4%, por mal camino el 59.8%, y en agosto teníamos buen camino en 31% y mal camino 64.4%, es decir, aquí la gente sí está un poco más positiva que hace unos meses. También me imagino que tiene que ver por la época del año, por el final del gobierno, como por la campaña misma. Ahí se mezclan una serie de emociones que no tenemos cómo desagregar, pero lo que sí podemos decir es que el buen camino, que es 34, es parecido a la aprobación del presidente Gustavo Petro, aunque no necesariamente son las mismas personas las que responden lo uno y lo otro, pero sí tiende a parecerse un poco. A parecerse, bueno, y también hay que decir que en el debate y en el análisis que se hace sobre los números en Gustavo Petro, en el gobierno de Gustavo Petro, tiene que ver con la economía. La economía, sí. Los datos económicos parece acompañar el final de este gobierno. Veamos ahora cuál es el principal problema que mencionan los colombianos, es su principal preocupación, valga la redundancia. El orden público lo responde el 35.3%, en orden público está inseguridad, hurtos, etcétera. Desempleo y economía el 19.2% y corrupción en tercer lugar el 11.8%. Hay que aclarar, María Alejandra, que el tema de orden público sin duda es el que viene creciendo como principal preocupación, porque en marzo de este mismo año estaba en 21%. Es decir, se ha disparado ese problema como el principal y seguramente, como dijiste hace un momento, será uno de los puntos más importantes a discutir en los debates y en las propuestas de las diferentes campañas. Veamos ahora el apoyo a las instituciones. Se habla mucho del fortalecimiento de las instituciones y de que Colombia tiene unas instituciones fuertes. Por eso siempre es tan importante ver cómo están viendo los ciudadanos a las instituciones de Colombia. Las fuerzas militares tienen un puntaje muy alto, 76.6%, Martín. Sí, de opinión favorable. Eso en línea con el principal problema es algo bueno, digámoslo así, porque las personas todavía confían en esa institución y es en la que más confían actualmente. Déjeme preguntar una cosa o por lo menos señalar algo. Fíjense que aquí está un alto apoyo de las fuerzas militares, pero a su vez la preocupación principal está en el orden público, que puede estar trasladada también a algunos efectos de seguridad ciudadana, pero sobre todo a lo que se ha dicho que tiene que ver con esta inseguridad en los territorios por parte de las disidencias y los grupos criminales. Y a que menos del 30%, como un 28% más o menos, dice que el proyecto de paz total va por mal camino. Ya vamos a ver las gráficas, Martín, de la paz total. La Iglesia Católica tiene el 69.3 de imagen favorable, un 24 desfavorable, y la Registraduría Nacional del Estado Civil 67.7 favorable y 23 desfavorable, que es bastante importante de cara pues a las elecciones que se vienen. Le iba a decir que nos detuviéramos ahí un momento en la registraduría, porque además en este momento, de cara a las elecciones y con tanto rumor que ha habido y con tanta presión por parte, también hay que decirlo, del presidente de la República sobre la registraduría, está siendo una institución apoyada por los colombianos. Vamos a la siguiente gráfica de la opinión desfavorable también de las instituciones, la policía. La policía un 64.4% que viene mejorando en los últimos meses. Los empresarios, un favorable del 61.7% y un desfavorable del 29%, y los medios de comunicación 53%, desfavorable 40%. Quiere decir que aquí están las 6 instituciones que tienen una mejor opinión en la vida de los colombianos. En el informe completo hay más instituciones, Procuraduría, redes sociales, etcétera, pero digamos tienen porcentajes inferiores a estos que estamos viendo. Revisemos ahora en este contexto la paz total y también lo que tiene que ver con la seguridad en términos más amplios de este concepto. ¿Se siente más seguro, más inseguro o no sabe, no responde con la política de paz del gobierno de Gustavo Petro? Más seguro el 26%, más inseguro el 66%. Y aquí viene el porqué también de el principal problema en orden público o enfocado en orden público, y es las personas se sienten más inseguras que antes con el proyecto de paz total, pero todavía confían en que las fuerzas militares pueden derrotar militarmente a los grupos armados ilegales. ¿Hay una diferencia entre los municipios pequeños encuestados y las ciudades, por ejemplo, en frente a la seguridad? No, digamos que cambian un poco las realidades. En las ciudades o en los centros urbanos más poblados, el problema es más las víctimas de delitos menores tipo hurto, raponazo, atraco, cosquilleo.
fuera de las ciudades principales, es decir, en las zonas urbanas, hay problemas diferentes que tienen que ver más con los grupos ilegales. Un concepto que está ligado justamente a la seguridad, a la paz total y a esta sensación de inseguridad de los colombianos tiene que ver con el control del territorio por parte de las fuerzas militares. Sí, si cree usted que el Estado y las Fuerzas Armadas han perdido el control de los territorios donde operan diferentes grupos armados ilegales, no lo han perdido el 21.6% y sí lo han perdido el 73.7%, que ahí es donde, a pesar de que las personas no iban en esos territorios, en su mayoría donde operan estos grupos, sí consideran en general que se ha perdido el control. Ese será uno de los temas fundamentales también, por supuesto, en esta campaña. Las relaciones con los Estados Unidos nos han ocupado en los últimos meses con hechos muy concretos y tiene que ver con la visa del presidente, la lista Clinton, la desertificación y la tensión que existe en la frontera con Venezuela. ¿Cómo se revisa la responsabilidad de Gustavo Petro y de Donald Trump? Sí, si la gente cree que el deterioro de esas relaciones ha sido más responsabilidad de Gustavo Petro, de Donald Trump o de los dos. De Gustavo Petro dice el 29.5%, del presidente Donald Trump el 25% y hay un 45.5% que dice que es responsabilidad de los dos. Y veamos para esta campaña electoral qué importancia le dan los colombianos a esa relación con los Estados Unidos. Sí, si cree que el candidato por el cual usted va a votar debe tener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos o no. El 81% lo considera muy importante o que sí es importante esas relaciones, el 15.9% dice que no es importante y el 3% dice que no sabe. Bueno, pues este es un panorama cualitativo también. Algunas de las preguntas sobre la coyuntura más importante en este momento que atraviesa Colombia previo a las elecciones. Veamos la ficha técnica. Sí, se realizaron 3.800 encuestas personales en 148 municipios de Colombia. Eso nos da un margen de error general del 1.8%. En cada gráfica del informe está el margen de error individual por indicador, como lo pide la ley. El nivel de confianza es del 95% y las encuestas se realizaron entre el 15 y el 27 de noviembre. Con esa ficha técnica terminamos esta versión, este análisis más a fondo de la encuesta Inbamer para Caracol Televisión y para Blue Radio. Muy buenas tardes. María Alejandra, una encuesta que ha generado reacciones en diferentes sectores políticos. María Camila Roa nos cuenta, adelante. Sí, Catalina, han reaccionado desde las diferentes orillas políticas, pero nos vamos a enfocar en esa reacción de los punteros de ese grupo de arranque y también en contarles a los televidentes las reacciones y movimientos políticos, los efectos que ha tenido la revelación de esta encuesta. Es por eso que vamos a ver entonces la reacción de Iván Cepeda, de Abelardo de la Espriella, de Sergio Fajardo y también todo lo que ha pasado tras la revelación de esta encuesta con la candidatura de Miguel Uribe Londoño. Vamos a empezar en orden entonces de favorabilidad o más bien de intención de voto y arrancamos con Iván Cepeda, que de hecho utiliza la publicación de la encuesta, su reacción, para invitar también a los ciudadanos a acompañar el lanzamiento de las listas al Congreso del Pacto Histórico. El Pacto Histórico es hoy por hoy la principal fuerza política en Colombia y sus candidatas y candidatos han sido escogidos mediante la votación de la ciudadanía, más exactamente en la consulta que hicimos el pasado 26 de octubre, obtuvimos más de 2.700.000 votos. Vamos bien, así lo muestran los resultados que estamos obteniendo, pero lo nuestro no son triunfalismos, lo nuestro es el trabajo aplicado, serio, sereno, con argumentos, propuestas y sobre todo, repito, con la fidelidad y el servicio al pueblo colombiano. Siento por una parte mucha alegría y mucho orgullo porque gran parte del pueblo colombiano me ve como presidente de la República. Eso es fundamental. Que un tipo como yo, sin trayectoria política, sin los políticos de siempre, sin los grandes capitales detrás, esté de segundo en la general, sin duda alguna, es un gran logro y eso me llena el corazón de felicidad. Y por otra parte, que el heredero de Petro y de la FARC, el señor Cepeda, esté de primero es también una alerta que indica que la unidad es más necesaria que nunca, porque es fundamental para derrotar al comunismo que representa Cepeda que estemos unidos,
en una alianza patriótica para defender la libertad, la institucionalidad y la democracia. Vamos muy bien y estoy contento. Llevamos de manera juiciosa trabajando con disciplina, sin escándalos, sin insultar a nadie. Y ya lo he dicho una y otra vez, y el reto de Colombia es este: los extremos o adelante con Fajardo. Y si ustedes miran la información que da la encuesta, eso significa que esta voz, que este mensaje está calando. Miren los resultados si estamos, por ejemplo, el señor Cepeda, el señor de la Espriella y yo en la primera vuelta, los tres, qué pasaría y lo que pasa en la segunda vuelta. Esta voz se está escuchando. El reto político es superar esta polarización. Y la revelación de la encuesta ya ha tenido sus primeros efectos en terreno, movimientos en la arena política. Mauricio Gómez Amín, que recordemos era el candidato del Partido Liberal, contaba con ese aval, anunció que adhiere a la campaña de Abelardo de la Espriella. Dice que es una decisión personal y no del partido, y que la consultó, se la comentó al expresidente César Gaviria, presidente de esa colectividad, y que afirmó se la respeta. Que yo no había hablado solamente con Abelardo, yo hablé con Sergio Fajardo el viernes, pero hablé también con Pinzón y venía hablando en el grupo de los 8 con Vicky Dávila, intentando una unidad, intentando llegar a puntos de acuerdo, pero no fue posible. Lo que yo no iba a hacer era quedarme estático esperando a que Iván Cepeda siguiera creciendo en las encuestas y que de pronto nos cogiera la noche. Yo por eso tomo la decisión hoy de adherir, de comenzar a trabajar 24/7 para que el centro político se acerque a Abelardo y entienda que es una opción que quiere unir a Colombia y que quiere, por supuesto, reconstruir a Colombia ya. Y mucha atención porque el Centro Democrático emitió hace pocos minutos este comunicado en el que saca de la contienda de la presidencia a Miguel Uribe Londoño por supuestamente prometerle su apoyo a Abelardo de la Espriella. Ya van a ver ustedes, dicen textualmente: el doctor Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el doctor Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar al doctor de la Espriella. Segundo punto, el expresidente Álvaro Uribe le agradeció la transparencia al doctor de la Espriella y dijo que procediera como a bien lo tuviera. Complementan con estos puntos: en la noche del sábado el expresidente Álvaro Uribe recibió un mensaje del doctor Uribe Londoño en el que en síntesis le decía que estaba por tomar una decisión muy seria con su familia, que se excusaba de participar en el foro del domingo y que le pedía una reunión de 10 minutos el lunes. Narran además que el expresidente Uribe no pudo atender esta reunión y que posteriormente hacía una comunicación con la dirección del partido, y ahí está la clave, en el punto 6. El Centro Democrático agradece la franqueza del doctor de la Espriella y continuará el proceso con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, es decir, sin Miguel Uribe Londoño, que está respondiendo hasta ahora. Niega haber hecho ese ofrecimiento o esa promesa de respaldo a Abelardo de la Espriella y pide al partido que reconsidere su decisión. Desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que yo he dicho eso. He conversado con múltiples factores políticos en aras de construir la unidad nacional que necesita Colombia. Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte por versiones de prensa o de llamadas telefónicas. Sigo firme en mi aspiración, como yo lo afirmé. No renuncio ni me renuncian. Pido al Centro Democrático que rectifiquen esta información. Respetuosamente, Miguel Uribe Londoño. Es la nueva tormenta política al interior del Centro Democrático, que recordemos ya tiene una firma chilena, una encuestadora en terreno, recogiendo esas opiniones para elegir a sus dos, en este caso serían precandidatas presidenciales, teniendo en cuenta que ya expulsó de esa contienda a Miguel Uribe Londoño.